Bueno, antes de empezar voy a dar la respuesta de la pregunta del examen de la semana pasada. ¿Qué significa Belén? Dije que era una pregunta trampa, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a decir y la gente se va a sorprender, ¿no? Pero bueno, Belén es... Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. Qué intervención, ¿eh? Bueno, pues esto de Belén, pues habéis dado cuenta que es la pregunta trampa, efectivamente. Ahí. Porque, claro, es que mucha gente no sabe Belén. Belén. ¿Dónde está Belén? Hoy no está en Israel. ¡Ajá! Belén no está en Israel. Lo ha movido. Lo han desplazado. Está fuera de Israel. Que es cruzar lo que comúnmente se conoce como ya Palestina. O sea, ¿Cómo te no desenvuelves? No es de tal. De hecho, tienes que cruzar frontera para ir de Belén a Jerusalén, que está a un tiro de piedra. David Literal. aprendió a que no llegas a Jerusalén, que no llegó. En plan Oliver Atom. ¿Sabes que Oliver Atom, cuando practicaba el tiro del águila en Supercampeones, o depende del país, no sé cómo se llamará, ese tiro de que tenía que chutar muy lejos, y que la lanzaba tan fuerte? ¿Oliver era el águila? ¿O si Tiro- era Mark? No, yo creo que... Bueno, Era no el sé. águila, no me acuerdo. Tiro tío, del me acuerdo águila, de los no animales. importa. Qué importante los animales. Sí, y los significados. Pero bueno, que Mark Lenders, Hay que cuidarlos. ¿cómo se llama el portero? Benji Price. Benji Price le para a Oliver. Entonces, nada, bueno, esto tiro viene de a cuento piedra. muchísimo. Belén está muy cerquita de Jerusalén, pero ya no es de Israel at the moment, ¿no? Pero claro, Belén tiene un significado y un sentido extremadamente profundo por muchísimas razones. Que solo lo saben los que vieron el podcast del capítulo anterior. Del capítulo anterior. Por eso esta pregunta trampa, pero aquí estamos en Belén, en la casa del pan, donde estaban ocurriendo cosas y en el capítulo 1 hemos dejado como todo muy open, todo muy abierto. Sí, tío. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? Pero lo primero y principal, Andrés, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo voy a estar, Alex? Yo me imagino que ¿Cómo bien, voy a estar? pletórico, con tus ¿Cómo voy a hijas, con tu estar, tío? mujer, Nano, bro, primo, broda, hermano, parce, parcero, chamo, mi pana, quillo, quillo, co, es verdad. ¿Qué más? nen. Nen, ¿qué pasa, nen? Nano, ya lo he dicho. Tío, vamos a dejarlo ahí. Hola, pero bien, ¿te ha ido bien? O sea, ¿ha estado bien el culto? Estoy muy bien, tío. Culto, la Estoy muy reunión. bien, muy bien. Volviendo ahí a la rutina. Contento con la semana. Me he suscrito a Filmin esta semana. Para ver más cosas. Y estoy viendo más cositas. Más pelis de Hitchcock. Sí, pieles viejunas. Que las son tenía buenas. pendientes. Es que, ¿sabes qué pasa? Que las películas viejas hay gente que somos muy de adictos a lo nuevo, ¿no? Ujú. Pero las pelis de época que pasan el examen de la historia son las que son tiro seguro Sí. en muchos casos, Sí, ¿no? sí. Y a veces despreciamos, pero no. Yo me vi el otro día, de hecho lo puse ahí por mis stories, la primera de Back to the Future Ah, muy bien. con mi hijo Martín de 2 años, que los niños no pueden ver la tele antes de 3 años, pero mi hijo vio esta y le gustó, aguantó hasta el final. Claro, a Papá, mis hijas me ha les gustó gustado. también muy pequeña, sí. Y ahí termina ese final del DeLorean volando. ¿Has hecho una máquina del tiempo con un DeLorean, Doc? Pero Doc. Pero Doc. El sketch de José Mota. Mota, sí. Pero Doc, ¿has hecho una Recomendado. Y entonces, bueno, máquina del tiempo, vamos a hacer un flashback, vamos a volver, vamos a ir a esta pequeña... ¿Cómo lo hemos llamado? Esto es una serie. Sí, una serie, una miniserie que está muy de Una moda miniserie, ahora. sí. Una miniserie de Ruth, la Moabita. Y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. A ver, donde Vamos a lleguemos. tirar, Mira, vamos a voy tirar. Play, espérate, que no había puesto ni el Dios Cronos. ¿Sabes qué Crono? Un comentario breve Sí. acerca del dios Cronos, que es el dios del tiempo, pero que en realidad, tú sabes que los dioses están todos como muy... se van transformando de unos a otros, ¿no? Zeus, Júpiter, tal, no sé qué. Entonces, pues por ejemplo, Odín tiene su... Es como que son todos los mismos al final, ¿no? Entonces, Cronos como dios griego... ¿Pero esto es Academia de la Biblia o Academia de Academo, Alex? estamos en Academo. Ah, vale. Estamos en la parte de Platón. Pero- Cronos Ujú. es una... dicen que es sería el Moloch de los griegos. El tiempo que devora a los hijos. Moloch. Era el mismo, digamos. El tiempo es un sicario. El tiempo, exacto, ¿no? No hay nada más seguro que eso, ¿no? Entonces, bueno, Ruth, capítulo 2. Vamos Segundo allá. episodio. Y yo creo que... Recapitulamos muy rápidamente. En capítulos anteriores... En capítulos anteriores tenemos una familia que sale de Belén y se van a Moab porque están pasando hambre. Que no son de fiar los moabitas, sí. Elimelech y Que significa Noemí Dios es rey. van a Mi Moab dulzura. y allí se quedan. Pero...
tienen 2 hijos. Exacto. Y malito y enfermito. Malito y enfermito, que conocen a 2 mujeres. Se casan. Ruth y Orfa. Orfa, que significa... Nuca. Colleja. Collejilla. Vale, la cuestión es que muere Elimelech. A los 10 años muere Mahlón. Muere Kelión. Oh, sorpresa. Se quedan solas, desamparadas. ¿Qué hacemos? Sienten en valenciano. Escuchan que hay pan en Belén, vuelven a Belén y Ruth y Orfa se animan a volver con Noemí, pero Orfa, en mitad del camino, les da la nuca. Después de una sesión de antievangelismo. Antievangelismo por parte de Noemí. Vuelve a Moab. Adiós. Y Ruth hace una declaración de fe. Tu Dios será mi Dios. Así. Con esa voz. Sí, en plan novela. Oh, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Tú lo mataste. Un pasaje precioso. Hermosura. Llegan a Belén. Aquí estamos. Noemí ya no es Noemí. Es Mara. Ahora es Mara. Amargura. Y levanta la mano en plan lo que el viento se llevó. Juro que jamás volveré a pasar hambre. Exacto. Y termina el capítulo descubriendo que llega el momento de la cosecha otra vez. Pero Andrés, y esto que acabas de explicar, que, ojo, te reconozco tu capacidad de síntesis y lo has hecho muy bien, pero todo esto fue un capítulo entero. O sea, nos echamos para esto que has dicho. Estuvimos sí. el séptimo capítulo. Eso me pasa cuando predico. Digo, luego me doy cuenta de que podía haberlo hecho en 2 minutos. ¿Sabes que estamos en el capítulo número 8? Es verdad. 2 meses. 8. Te escamocho. Que después del 7, que es el número perfecto, el 8 es el infinito. Después del 7 no hay nada. Ah, pues acabamos. Pues después de... ¿Ya? ¿Ya está? ¿Sí? No, porque yo creo que con el éxito que tenemos en redes... Buah. Me parece que sería un desperdicio. Sí. Yo creo, vamos a ver, y efectivamente, ¿no? Estamos recibiendo mucho feedback de muchos países, de muchos continentes, prácticamente de todo. Yo diría mucho cariño, ¿eh? De los 7 continentes. De los 5 mares. Y el Carrefour. Y claro, queremos, bueno, eso, gracias a los que estáis capítulo tras capítulo, porque acompañando, ¿no? Esto no deja de ser una serie donde los personajes digievolucionan, sí. Donde cambiamos, donde tal. Algunos dicen, oye, Alex, yo no conocía este aspecto tuyo así bicharachero, juguetón, sí. ¿no? Un poco Peter Panesco, tal. Oye, ¿quién es ese que tienes ahí? Es que infantilizas, Alex. Ya. Pero pues es que tienes ahí enfrente. ¿Quién es? Andrés. El de las 3, que te mira al revés. ¿Ese quién es? Andrés. Bueno, pues ya está. Iremos presentando. Pues bueno, el capítulo 1. Pero hemos sacado mucha chicha. Hablamos de los planos de cine. Nos acercamos desde diferentes puntos de vista al pasaje. De la historia detrás de la historia. De cómo Dios está actuando ahí detrás también. Sí. ¿no? Porque esta historia no deja de ser costumbrista, ¿no? Algo costumbrista sería, ¿cómo describiríamos, Andrés? Algo costumbrista. Común, cotidiano, pero hacer cosas cotidianas extraordinarias, ¿no? De repente ver el milagro en lo normal. Sí, belleza en esa lo normalidad. que damos por hecho, que además tenemos mucho en común, ¿no? Estas películas de Almodóvar son muy costumbristas. Estaremos ante una película de Almodóvar no me la había visto venir en este texto, Andrés. Eso no lo había pensado tampoco. No, pero es que cuando uno huele sangre, los artistas olemos sangre, estas nos son las venimos cosas arriba. que luego sacan fuera de contexto y te quejas. Y nos dicen de todo. Bueno, pero ahí seguiremos. Todo por un Pero view. en medio de ese costumbrismo, decías, sí. es precioso ver cómo Dios parece que está tejiendo detrás algo que se escapa. Y parece que indudablemente tú estás en esto, estás ¿no? en esto. Como diría Ulises, amigo Ulises, nuestro querido poeta. El poeta de Kenia. Vamos a ver. Lo el dejamos poeta ahí. de Kenia, sí, Poeta ya de Kenia. hablaremos algún día de esto. Capítulo 2, versículo 1. De repente tenemos lo que yo llamo de spoiler. Sí. Es un spoiler. Es decir, tenemos aquí al narrador, todo, sábelo todo, vamos a llamarlo nosotros, a nivel técnico, no se llama así. ¿Qué? Se llama mega narrador. El mega narrador. Está aquí. A mí no me grites, otra vez. Exacto, se llama mega narrador. Tú a mí no me mandas. O sea, ni eliges los planos. Escorcéame. Dice el capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¡Pum! Nuevo protagonista. O nuevo personaje, Booz. Que significa, para comenzar... el que es fuerte. ¡Oh! Fijaros cómo sorpresa. rima. Que hay aquí Booz, el que es fuerte. Y había otros que tal. Y es pariente de Noemí. Exacto. Bueno, recordemos Mahlón y Kelión, que lo has mencionado por encima, pero sí. es justo lo contrario.
Maglón y Kelión son Los los débiles. débiles. Y aquí está el que es fuerte. Y encima es pariente, cercano. Ahí puede haber un acercamiento. Y además dice que no es un tirao, tiene. Sí, que esto es interesante patrimonio. porque aquí hay congruencia entre el nombre del personaje, el papel que juega y el lugar en el que está. Está en Belén, en la casa del pan, el personaje es fuerte y él es rico e influyente. Muy bien. Y de repente, versículo 2, voy a seguir. No Sí, quiero sí, leerlo dale, todo, dale. iré saltando. Versículo 2 dice: un día Ruth, la moabita, súper importante, moabita. Ya ¿Quién no es es Ruth? Ruth. Lo veníamos hablando tú y yo antes. La tríada de necesitados en Deuteronomio, desde donde se articula la ley en Deuteronomio, donde dicen, ojo, le dice Dios a los israelitas, a los hebreos, antes de cruzar en las llanuras de Moab, se lo va a decir. Ojo, hay 3 tipos de personas que tenéis que poner el foco, que tenéis que cuidar de ellos porque extranjeros fuisteis. Cuidado, esta tríada de necesitados. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Pues fijaros cómo Ruth, en ella se sintetizan estas 3, porque no se le conoce padre, aparte su marido se ha muerto. Ha renunciado a ello. Su padre adoptivo, que sería Elimelech, también ha muerto. Está huérfana, viuda y extranjera, ¿vale? O sea que tiene todos los tickets para que le toque la lotería. Aquí la tenemos. Esta Ruth, la moabita, la árabe, que no pinta nada en el pueblo de Dios, que hemos leído en Deuteronomio también. Sí. Que no entran, que aquí no queremos saber nada de... Y ahí está, ha llegado y además toma iniciativa en lo que tiene por delante. Precioso. Ha hecho una declaración de fe, esto me gusta mucho, ha hecho una declaración de fe brutal, algo? pero no se queda sentada. No. Ahora se va a ir a currar. Dios nos llama a nivel pastoral, esto ya es hacer un poco el saltimbanqui, pero Dios nos llama a dejar cosas para tomar otras. No es en plan, es decir, libertad para libertad para. Uy, esto, pero es otro tema. Y le dijo a Noemí, a la suegris. Claro, es su suegra, pero o su ex suegra. No, esto es una duda que tengo yo. Es su madre casi ya, ¿no? Es su madre, es su mentora casi, ¿no? Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ve, hija mía. Fue pues y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelech. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, Jehová te bendiga. Esto como, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo... Muy interesante que desde el primer momento en el que se nos presenta a Booz vemos cuál es su carácter. Y es una persona piadosa, es una persona que tiene a Dios en cuenta. Y el primer saludo que tiene, ¿sabes? En las series cuando entra un personaje conocido y todos aplauden. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me la vale. Pues la entrada de Booz es entrar y dar ese saludo. Y soy Booz. Que ya te pone en... Bueno, te ayuda a conocer al personaje. Booz de Belén, o sea... Lo vemos aquí en ese saludo, pero además en lo que hace ahora. Puedes seguir. Sí, lo que pasa es que aquí hay un salto, porque aquí no dice la Biblia lo que pasa. Fíjate, porque dice... Luego Booz le preguntó a su criado, al encargado de los segadores, ¿de quién es esta joven? Pero claro, él ya lanza la pregunta, pero antes de eso la ha tenido que mirar. Hombre, la ha visto. Sí, pero aquí no... La mirada de Spielberg. Pero aquí no lo dice. No. Aquí dice... La ha visto. ¿Quién es? Por el rabillo del ojo. Bueno, costumbre aquí. Vamos a ver. En la ley, porque es que si no, claro, ¿dónde vas a ir tú a segar detrás de unos segadores si no te han contratado? Eso. Bueno, una de las cuestiones que trae justicia social a este sistema era que no había que estar segando absolutamente todo, sino que, bueno, si se iban quedando... Si caían cositas, quedaban cosas. Había que dejarla para que gente pobre pudiera ir detrás para recoger lo que iba sobrando para tener con qué comer, aunque no estuviera contratado. Ahora, tú tenías como dueño del terreno decir, aire, tú no, claro. ¿No? Pero entonces él se da cuenta de que hay una mujer ahí trabajadora, no está contratada, pero que está ahí espigolando, decimos aquí en Valencia. Está ahí detrás viendo lo que sobra, que esto se hace hoy en día también. Qué palabra mola, tío. Espigolar, que es que tú recoges todas las patatas, pero no las recoges todas, algunas se quedan en tierra. Y luego tú al día siguiente es legal ir tú a ver las patatas que han sobrado para tú en tu casa hacer. Patatas, cebollas. O sea, no quiero hacer tampoco ningún tipo de exclusión social de ningún tipo de tubérculo. Pero, no sea que se ofenda, sí. Pero bueno, vamos a ver, ¿de quién es esta joven? Y el criado encargado dijo, es la joven moabita, es que siempre etiqueta. A partir de ahora... Ruth la Durante moabita. un buen rato va a ser Ruth la moabita. Pero que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tal los segadores en tal. Muy bien. Y entonces Booz dijo a Ruth, ¿no? Se acerca, ve esta actitud.
Oye, hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella dijo, bueno, estoy saltándome cositas, pero ella dijo, ¿por qué he hallado gracia? Me encanta. Esta palabra. Cada vez que aparece gracia en el Antiguo Testamento, Sí. yo hay gozadera. Y antes lo ha dicho cuando ha dicho, voy a ver si hallo gracia. Exacto. Sí, en porque algún no, sitio. no es una cuestión que me debe nadie Ujú. nada, ni tienen por qué hacerlo porque sí, sino tiene que ser que haya gracia. Dice, he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera. Fíjate, siendo yo extranjera, que se supone que no me tendrías... ¿Por qué he hallado gracia? ¿No? Ujú. Aquí hay una cosa, es que la relación, es el amor, vamos a decir, la gracia que uno haya está por encima o supera la ley. Pero bueno, ya diremos esto, ¿vale? Y dice, Booz le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, Sí. bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto es clave. Bajo cuyas alas has venido... Uy, qué salmo más bonito. Porque Y a la Ruth- sombra de tus alas yo me la gozaré. Versión reggaetón, Sí. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido. Hombre, que tienes una lectura también. Cuidado con los salmos. Ojo. Hay una. Por cierto, meloncito. Abro un melón. Y es, bueno, la eroticidad implícita que hay en muchos de los textos bíblicos en cuanto a nuestra relación con Dios. Total, montón. Finalmente, ¿no? ¿Censuramos? No censuremos Vale. nada. Es que esto es así. Hay una mística, hay una relación con Dios de amor. Y vamos a ver, la metáfora favorita para describir lo que está pasando entre Jesús y nosotros es el novio, nosotros somos la novia, con las consecuencias que está, y la boda del Cordero, y el Apocalipsis, y todo lo ¿entiendes? que, Y sí, todo sí, lo sí, que eso implica. Claro. Esta frase El manto. Sí, ¿qué no pasó? se le va a olvidar a Ruth. No se la va a Y olvidar. no se te puede olvidar a ti, querido oyente. Rompemos la No cuarta se te pared. puede olvidar. Tienes que recordarla por lo que sea. Memorize. Luego lo veremos. Memorízala, Luterito. Que, por cierto, me gusta mucho la actitud de voz de que Ruth no ha venido a refugiarse simplemente en una tierra No. nueva o con Noemí, sino has venido a refugiarte en las alas de Jehová. O sea, este es el contexto en el que estás y lo que te va a ocurrir tiene que ver con Jehová y con el poder, su soberanía y su providencia. Y eso es muy bonito. Y la palabra alas ¿Qué? se puede traducir también como manto o como, se te ha caído, o como borde Tengo frío. o esquina, que es donde se ponían las borlas del manto. Que esto es muy GTL este momento, ¿eh? En el que sacas un objeto, el mago pop. Y entonces, es en esas... Alas, Exacto. pero también borlas. Esto se lo ponían normal. Pues esto luego... Era uno de los símbolos para recordar la ley. Mi abuela se ponía una cosa de estas, sin Estás ser... seguro que era la última frase que me esperaba. La ley. Mi abuela. Mi abuela sin ser... Bueno, es que abuelas, cuidado que estamos hablando de abuelas, no lo sé. Es verdad. Mi abuela sin ser judía tenía una movida de estas. Pero valenciana. Valencia... Y Eso hacía ya- así, y se mecía como los Sí. ortodoxos. Pero en lugar de mecerse... En lugar de mecerse... Estás imitando a tu abuela ahora. Mi abuela, en lugar de mecer, y decía, Alex, son las dos, tal. Entonces, bueno, pero esto lo llevaban, ¿no? La movida esta. Exacto. Y son las salas donde. Sí, entonces aquí refugiarse. hay como un triple sentido entre el manto, las alas, las borlas que simbolizan la ley. Y es casi como un he venido a refugiarme en Jehová, pero también en la ley. Y estoy encontrando protección, en voz. Es toda una mezcla de ideas que se va a ir resolviendo a lo largo de la lectura Voy a dejar de este una libro. borla de estas aquí atada para yo acordarme. Por cierto, esto me lo compré yo a las orillas del Jordán. No te lo digo, y un día de Pentecostés. Es que, No, yo tengo que ir, tío, no he ido. vente un día porque aquello, el agua está fresquita, está bien, está eso muy, muy decorado, tiene una tienda de souvenirs Tengo que ir. y venden cosas baratas, te puedes comprar una kipa, me la compré. La kipa, ¿sabes? El gorrete, Muy bien. tal, esto. Bien. Una persona preparada. Bueno, la cosa es que sigue el texto, pero más detalles. No sé si nos va a dar. Este capítulo va a estar muy bonito. Bueno, tú tira. Dice, señor mío, le contesta a ella, ¿no? Estamos aquí hoy, están Mm. ahí un diálogo entre Booz, el que es fuerte, y Ruth, compañera. Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Fíjate qué bonito.
has hablado al corazón de tu sierva, aunque ni siquiera soy... O sea, soy menos que un Sí. esclavo, soy menos que una tal, no sé qué. Y luego, y ahora voy a recuperar esto, pero siguiente, dice, a la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. O sea, en ese vino pasadete. Pan y vino. Pan y vino. Invitarle a la mesa del propio dueño del campo, aunque yo ni siquiera soy la esclava, soy Es lo que va gracia, después. este pasaje, el capítulo 2, es gracia sobre gracia todo el rato. Todo el rato. Todo el all the rato. time. Hasta el final del capítulo. Sí, señor. Porque dice que además come, Sí, se sacia sí, y le sobra. de sobra. Que nos recuerda mucho también, por cierto, al pasaje en el que se reparte los panes y los peces Sí, y comen, se sacian y sobran. exactamente. Es Paséis. la imaginería, ¿no? que está ahí detrás de estos pasajes. ¿Qué estás buscando, Alex? No, estoy buscando una cosita que ahora te busco, pero no pasa nada, yo sigo. Dice, cuando se levantó, porque dice que se quedó satisfecho y aún sobró, ¿no? Esa Sí, idea que dices exacto. tú. Cuando se levantó para seguir espigando, aquí trampita de voz. Porque Voz dice que recoja también espigas entre las gavillas y no las avergoncéis. Es decir, los que ya han recogido, que pille algunas. O sea, Ujú. no solo sea lo que ella trabaje, sino prepararle cositas como de más, darle gracia sobre Sí, gracia, dejar más. que se adelante. Además, normalmente tenían que esperar a que se recogiesen Mira, para mira. poder entrar ellas o los pobres. Y en este caso le está dejando que entre antes de tiempo para poder coger más. Guiños, guiños, guiños de gracia. Es que aquí, está en mi cámara. Guiños de gracia. Dice, dejaréis también caer para ella, como el que no quiere lo que es, algo de los manojos. Ya ha recogido Sí, todo, sí. ya hecho, ya preparado, ya con el regalo cerrado. Dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues el campo, claro, aquello iba hasta arriba, y un montón de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado. Y se dijo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. ¿No? Y ella contó a su suegra, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Y entonces Noemí dice, ¡ah! Ojo. ¡Ojo! Dice, bendito de Jehová. No dice bendito sea Jehová. Habla de Bendito Booz. de Jehová, Dice, bendito sí. de Jehová. Esto es muy de mi yaya. El Señor lo bendiga, dice aquí. Señor lo bendiga. Pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. De repente aquí Noemí, amargura, dice, ¡ajá! Empieza a ver las cosas Aquí con hay, otros ojos. Aquí hay cosas, aquí hay... No tengo nada. Chiste, grillo. Aquí hay Perfecto. cosas. Bendito de Jehová, tacata. Este hombre es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos. Uy, aquí no sé si tenemos que decir algún concepto. Bueno, desde el principio de este capítulo, cuando se nos ha presentado a Booz, se le ha presentado como un pariente o familiar. Y las palabras originales, en el idioma original, hacen referencia a eso, pariente o familiar. Pero en este caso, ya Booz no solamente es un pariente. Ahora de repente dice que es un redentor. Es una persona que puede solucionar el problema que están enfrentando ellas dos. Un redentor. ¿Y cuál es el problema y cómo se solucionaría un poquito? A ver. Bueno, ¿Cuál sería la opción? ellas tienen un problema que tiene que ver con su propiedad, con su patrimonio. futuro económico, con su patrimonio, y luego tienen otro problema que tiene que ver con su legado, con la posibilidad de tener una descendencia que por un lado les cuide a ellas y por otro lado mantenga el honor de la familia y el nombre de Elimelech. Damos por hecho entonces que Elimelech, por alguna razón, claro, ellos se van de Belén Ujú. porque no hay pan. Sí. Pero eso no significa que no hubiera tierras. Es decir, es probable que Elimelech tuviera tierra, pero no tuviera quien cultivarla cuando... O incluso a quién vendérselas. o a quién vendérsela. Es decir, había un patrimonio, pero no había quien pudiera trabajarlo, por lo tanto era una tierra ahí que no servía, ¿no? Una tierra, pero que podía pertenecer a alguien, era ese patrimonio. Y en ese caso es el Redentor, Booz, el que podría comprar esas tierras Muy y bien. darles descendencia a ellas. Claro, o sea, redimir todo, el Sí. apellido. Es que lo que mola al utilizar la palabra redentor, que aquí dice rescatador, Ujú. es que de repente ves que Booz no es un personaje que va a entrar en escena y desaparece. Que no- Tiene no, sí que no es algo un que personaje aportar en la secundario. historia. Parece secundario, pero no es No secundario. lo es. Tiene algo que decir y este final de capítulo es lo que nos muestra. Aún así, el capítulo sigue y termina de una de las maneras... Sí, Noemí dándole un consejito bueno, Sí. por un lado. Dice, mejor es, hija mía, que salgas con sus criados y que no te encuentren en otro campo. Porque podía ser un problema, ojo. Lo que podían hacer los criados a una mujer en el campo Claro. era habitual que ocurriese
violaciones o abuso o simplemente que no le dejasen trabajar. Exacto, cuestiones así. y bueno, hay muchas lecturas, dice el final, dice, estuvo espigando pues junto con las criadas de voz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra. Es decir, ella exclusivamente iba al campo de voz, no había otro señor, no había otro campo. Cuando estaba buscando cositas, estaba buscando Lucas, cuando el ángel llama a María y dice, "He aquí tu sierva". Sí. Esa actitud, ¿no? De gracia, de encuentro, y lo que va a pasar es que María, pues, va a nacer Jesús, ¿no? Bueno, simplemente en Belén. O sea, es uno de los finales más tristes de toda la Biblia, porque dice que acabó viviendo con su suegra. sí, ¿sabes? Chiste de suegras, tío. Es que no puedo evitarlo. Te puedo confesar Pero es que no quiero hacerlos, tío. Es que no los soporto. Yo te quería confesar una cosa off the record. Voy a bajar el volumen. ¿Me estás escuchando? Sí, eres tú. Me ha bajado a mí. Voy a bajar el volumen. Yo te estoy escuchando, Ale. ¿La gente no te está escuchando? Vale. Ahora Es sí. que te quería decir un secreto. Yo considero, en líneas generales, que el humor evangélico es un desastre. Es flojo. Es flojito. Y considero que tirar de chascarrillo de chiste de suegra es de no tener un humor, digamos, tanta. Se puede hacer, pero lo poco gusta, lo mucho cansa. Claro. Y todo el tiempo así, jaja. Y yo me imagino un no creyente entrando y diciendo, no me hace risa. Y a veces habría que hacer una lectura del humor interno cristiano, porque hay muchos humoristas cristianos. No quiero hablar de más, pero lo voy a hacer. Porque hay muchos. Claro. El rollo del Claro. humorismo cristiano, el humorismo. El humorismo. Desde mi punto de vista, deja muchísimo que. A mi juicio, o lo digo ahí, y que no. Es lo que decir. Imagínate tú. Imagínate que tú eres un humorista cristiano. Yo Tú sí, puedes ser claro. mi amigo y estamos aquí haciendo un podcast. Y nos tú eres- echamos unas risas. y tú eres pastor y todo, ¿eh? Y tocas el piano. Voy dando datos, yo voy a ir dando datos, porque ¿quién es Andrés? ¿Quién es? ¿Y quién dicen que es él? Los datos relevantes son esos. Él toca el piano, ¿eh? Él ha tocado el piano, canta alabanza, Canto pastor. canto regular. Pero a lo mejor, como humorista, es cero. O sea, a nivel técnico. Acabo no de te hacer, o sea, en teoría, por hacer un chiste de suegra, yo acabo de bajar 7-8 puntos en la escala. No, porque no te había escuchado nunca de hacerlo. Richard Pryor. Nunca te había escuchado hacerlo. Pero aquí es un poco un toque de atención, Atención, de sí. decir, señores, Y cuidado. no se hacen chistes de suegros, por otro lado. Y a lo mejor tienen su. Pues en mi caso, por ejemplo, yo podría tener bastantes más chistes de mi suegro que de mi suegra. Por ejemplo, en mi caso. En tu caso. No me estás poniendo en un compromiso. No, dime, tienes que elegir. Os O sea, quiero, suegros. no, yo también los no quiero. tengo que elegir, Alex. Yo sí tengo que elegir, prefiero hacer Capítulo 3, amigos. Un día le dijo su suegra Noemí: Hija Bueno, mía, empieza bien. hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? En plan de, oye, ¿por qué no te vas de casa? Aquí dice, hija mía, quiero buscarte un hogar donde seas feliz. Que por cierto, esta palabra, feliz, me acabo de acordar ahora, Sí. se puede traducir también como descanso. Madre mía, es que estás Y puede con ser todas una palabras. referencia al descanso futuro. Mm. Un hogar para que tú puedas tener un descanso cuando seas mayor. Un shalom. Exacto. ¿No? Qué bonito. No sé si es la palabra No, que se pero- utiliza, pero- pero sí, va por ahí el significado. Preguntas retóricas. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Sí, respuesta sí. Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, te perfumarás. O sea, que no vas a ir a trabajar. Te pondrás un momento que estamos aquí en capítulo 3. Esto es un plan. Esto es un plan. Noemí urdiendo, Se po- urdiendo, Se pone seria. y ahora no puedo leer. Estamos siendo testigos de una conversación de la que no deberíamos ser testigos. Sí, estamos Es decir, es un metiéndonos plan en un secreto. lugar de intimidad. Capítulo es un plan 3, secreto. intimidad. Voz no tiene ni idea de lo que le va a pasar, pero Voz- nosotros lo sabemos antes que él. Voz está apardalado, Voz está en sus cosas. Voz está trabajando. Trabajando en sus cosas, Está liado. con sus amigos. Te lavarás, pues te perfumarás. Te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta. Ve, descubre sus pies. Un detalle sin importancia. Y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. O sea, confía en sus palabras. Ujú. Y Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Sigo o Ay, quiere? ay, ojalá un día Te dijeran mis tus hijas. papá, Haré lo que tú quieras. Lo que tú Apaga me la mandes. Xbox, papá. Apago la Xbox. Haré lo que tú me mandes. No, lo que tú quieras no. Haré lo que tú me mandes. Lo que tú porque yo mando. Exacto, Yo mando. Mandalorian. Mandalorian. Haré lo que tú me mandes. Sigo. Descendió. Tú párame, ¿eh? Descendió pues al campo y Bueno. hizo todo lo que su suegra le había mandado. Lo hizo. Cuando Boz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento. Que no voy a entrar. No voy a entrar. Tengo el corazón contento. El corazón contento. Estaba Salmo. contento. Estaba Estaba contentillo. contento. A lo mejor era del agua, que era baja En sodio. Claro. Se retiró a dormir a un lado del montón. O sea, estaba tan contento que dice: no me voy a casa a dormir. Me quedo a dormir aquí lo contento No, que pero estoy. esto tiene una explicación. Ah, Y además, por eso le dice Ruth que se fije. Y es que los hombres iban a dormir al a la era. al Allí. granero Sí, allí, para hacer rato. para evitar que hubiesen ladrones. Hurtos. Exacto. Entonces, habían varios hombres durmiendo Cuidando. en esa zona
a oscuras. Claro. Entonces se tenía que fijar bien Pero en a dónde mí estaba. esta escena es como que es un poco incómodo. O sea, un Hombre, poco tú imagínate a Ruth viendo a lo lejos, sin que voz le vea, buscando hombres. todo eso, cuánto ha bebido, cuántas copitas lleva, hacia dónde va. Y al momento en el que llega, se fija bien en dónde está. Tiene que haber una cantidad de nervios considerable en Ruth, Pero es que en la este cosa, pasaje. esto es un poco, o sea, me mola porque es como de tensión, rollo. O sea, yo deduzco que acabará con este señor, de alguna manera. O sea, porque nos lo han dicho algunos. O sea, y nos lo han además dicho- estamos a oscuras. Estamos Eso a oscuras. genera más tensión aún. Más tensión. Pero dice, un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies, un dato tal, y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Y le dice, extiende el borde de tu capa o de tus alas o de, ¿no? Qué jugada aquí. Sobre tu sierva, por Ahora cuanto lo eres mencionamos. pariente cercano, es decir, por cuanto podrías redimirme, ¿no? Dijo voz, Jehová te bendiga, hija mía, tu segunda bondad ha sido mayor que la primera. Pues no has ido a buscar de joven, pobre o rico, ahora pues no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, es que son muchas cosas, mujer virtuosa. Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, yo te redimiré. Jehová es testigo, descansa pues hasta la mañana. Yo te voy a redimir, pero hay uno que va antes que Claro. yo en la lista. Tío honrado. Un tío honrado. Hay alguien. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Antes de que dijeran, ¿este quién es? ¿Este quién es? Porque voz había dicho que no se sepa que una mujer ha venido al campo. Después él le pidió, quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetaba, midió voz 6 medidas de cebada y se las Toma. puso encima. Entonces ella se fue a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, esta le preguntó, ¿qué hay, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había pasado toda la noche. Te he hecho caso, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Dice, y me dio estas medidas de cebada, en plan de toma, para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto today, hoy. Qué bonito. Este capítulo, Menos no mal sé que, ni... menos mal que no ibas a leerlo todo. No lo he leído todo. Este capítulo, esto es una pasada. Cuéntame cosas. Lo primero, Noemí, por segunda vez envía a Ruth. Sí. Para allá, por segunda vez. Esta vez ya no es al campo, sino es a la era, al lugar donde Sí. están guardadas Y todas con un las cosas. plan Y muy específico. Muy específico. Y Ruth vuelve a hacer caso. Haré como tú digas, haré como tú digas. Está este paralelismo. Y va. Y aparece allí voz, tumbado, descansando, tranquilo, en sus cosas. Y llega ella y cuéntame. Bueno, esto es un momento más 18. O podría llegar a serlo. O podría llegar a serlo, exacto. Porque sí que se pueden hacer muchas lecturas de este pasaje y es cierto que en aquellas culturas y en aquellos años podían haber símbolos con los mantos, con destapar los pies, que tuviesen un significado profundo, pero no son pocos los que opinan que en realidad al decir destapar los pies se está refiriendo a los genitales. ¿Qué me está? Andrés, por favor. Censurado, censúrame. Voy a decir genitales. Yo me he callado por si acaso. Sí. Vale, la cuestión es que... De donde viene la palabra génesis, genes. Vale, ¿De entonces, dónde parte todo? Bueno, lo digo por rescatar. os quiero leer algo. Bueno, hay que decir que esto es una opinión que está bastante generalizada, Que no es pero nuestra que no es Academia de la Biblia. definitiva. Academia de la Biblia no se acepta. Por eso, Andrés, ¿quién es Andrés? Yo no tengo ni idea. El que lee eso. Yo no tengo ni idea, pero, David, pero ese me quién es. fío bastante de David Burt. Exegetas. Y por ejemplo, él dice, por otra parte, este sustantivo, el de pies, se vincula etimológicamente con la palabra normal para el pies, pero con frecuencia es empleado en las escrituras como eufemismo de las partes pudendas. ¿Qué es un eufemismo? Qué bien habla, ¿eh? Eufemismo es decir, no es- se ha muerto, no, está dormido. Es un eufemismo. Eso es un eufemismo. Que lo hacemos mucho los cristianos. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, en Jueces 3:24 o en Primera de Samuel, donde dice haciendo su necesidad, es literalmente cubriendo sus pies. Bueno, cuando Saúl, de hecho, va a una cueva a hacer sus necesidades, que justamente está ahí David, seguro que recordáis esa imagen, dice que estaba cubriendo sus pies, es decir, se estaba quitando tal para hacer sus necesidades. Exacto, y ahí eso aprovecha es, David. eso Tal. es. Bueno, muy bien. Segunda de Reyes 18:27, donde orina, en hebreo es literalmente el agua de sus pies. ¿Vale? En Ezequiel 16:25, donde te entregaste es literalmente te abriste de piernas o de pies. De pies. Ah, bueno, sería, exacto. Ujú. O en Deuteronomio 28:57, que habla literalmente de la placenta que salga de entre sus pies. Vale, o sea que lo que me quiere decir es que
hay un componente aquí de acercamiento, el que sea, sin ir más allá del texto, pero que sin duda implica un componente un de grado atracción, de intimidad. Mucho más alto del que es, ¡ay, un pie! Mira. Exacto. En plan, Eso es lo que parece. Claro, el problema al leer este pasaje de este modo es que choca inmediatamente con nuestra visión cristiana del matrimonio, de la sexualidad. Y la leemos desde nuestra cultura, siglo XXI, claro, Occidente, que es un matrimonio. Exacto. Que aquí es que ni existe ni... No, esto no existe. En realidad esto es algo realmente moderno. Antes casarse era una cuestión de contratos, de intercambios, de economía y de patrimonio. Pactos, exacto, de patrimonio. Y de repente, bueno, más adelante, y además en el siglo pasado, no era difícil encontrar a una mujer con sus papás y 7 u 8 pretendientes para ver cuál interesa. Cuál era. Y es a partir de los años 50, años 60, en el que se empieza a promover el matrimonio basado en el amor, en el sentimiento. Sí, en el sentimiento, en el romanticismo, que tiene también su parte peligrosa. Claro. Pero no se puede convertir en un ídolo. Eso es algo nuevo realmente para nosotros. Esto cambia luego en los 60 con el movimiento hippie, Woodstock, el amor libre y más hoy en día con internet, etcétera. Siempre ha habido esta cuestión de cantar canciones de amor, el amor, digamos, cortés, ¿no? El medievo, la edad medieval, pero siempre era una cuestión utópica, ¿no? De una cosa es la estructura, el matrimonio, una cosa es esto, y otra cosa es el amor que de verdad uno siente. Es solo en el siglo XX, como tú has explicado, que... Es el arte, por cierto, es el arte mira, qué vuelta. Y unas obras, creo que es una obra de Rousseau, una novela de Rousseau que se llama Julie, y una obra de teatro, no recuerdo ahora muy bien los datos, perdonadme, pero son estas 2 obras las que de repente dejan ahí en la imagen, en la cabeza de la gente, que a lo mejor hay otra posibilidad de tener un matrimonio basado en el amor. Pero para nosotros... Sí, pero en el amor, en el sentimiento. Porque, en el sentimiento, sí. Vale. Exacto. Bueno, interesante aquí el texto, volviendo al tema de los pies, que pasa 2 veces. Luego que le descubrió los pies y se acostó, es decir... yació en el sentido, por lo menos estuvo cerca físicamente, que ya es un gran golpe en aquella época, en la noche, porque podrías pensar fatal, es decir, aunque no pase nada, porque estamos hablando de gente honrada. Ruth se la está jugando. Se está jugando su reputación. Incluso hay gente que piensa incluso que le apedren. Que podría, que podría ser malinterpretada. Voz mismo podría decir, pero es que esta tía, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo, ¿no? Algunos datos ahí, ¿no? El tema de... Claro, aquí parece ser que, bueno, nosotros en nuestra mentalidad sexualizada a tope por el siglo XXI, pues nos ponemos el foco aquí, pero aquí lo que está queriendo Voz, por ejemplo, y Ruth, están hablando de redimir. Sí, porque estamos hablando de un tipo de matrimonio diferente. Vale. Ni siquiera era la relación típica de aquel entonces. Era lo que conocemos como... Si no me equivoco, la palabra es levirato. El levirato, el Wells, hay teorías, pero bueno, estábamos en la época de los... Paréntesis, estamos en la época de los jueces, una época de caos, de una época de donde la ley, vete tú a saber, fijaros cómo termina Jueces los últimos capítulos, de descuartizamientos, de guerras, de batallas, y esto es una isla de remanso, de paz, de estructura, de intentar cumplir o el levirato o el Goel, un poquito a traspiés, no exactamente como dice la ley, pero aquí hay orden, aquí hay buena gente que quiere hacer bien las cosas. Sí. Sí, por eso se nos presentan a los personajes como personajes honrados. Todos son honrados. Y todos, que aman a Dios. Todos. Dice David Burt, de ser cierta esta interpretación, la que hemos dicho del eufemismo, caso de que no es ni mía ni tuya. No debemos sospechar ninguna sombra de indecoro, ni mucho menos de inmoralidad en la sugerencia de Noemí, porque recordemos que es Noemí la que se lo propone a Ruth. Al contrario, bien entendido, no puede haber gesto más elocuente ni conmovedor, casi diríamos sagrado. Atención. Sagrado, sí. No sé si había algo más que leer por aquí, es que pero bueno, hay un montón y bueno, te digo más. Os recomiendo este libro. David Burt, así... Ruth, comentario Antiguo Testamento Andamio, es una maravilla. Pero mira, soy Ruth tu sierva. Cuando le pregunta quién eres, cuando él se despierta un poco, aquí ha pasado algo, aquí una mujer al lado, y le dice, Ruth, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Y aquí hay un paralelismo total con aquella lectura que decía, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sí. Habla del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo se encarna ese Dios que quiere darte refugio? Entonces, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. O sea, tú eres como... O sea,
lo que es espiritual aquí se convierte en algo físico en el versículo 9 del capítulo 3. Extiende tu capa, porque extender la capa, Andrés, extender la capa es, pues eso, vas a estar bajo mi cuidado. De hecho, en las bodas judías hoy en día todavía se da ese caso. En las bodas judías el novio tapa con algún tipo de tal, tapa a su mujer así y están juntos así bajo esa capa, ¿no? Y es algo precioso, es como que ahora estamos bajo esa, y que estamos juntos en esto, esta es nuestra tienda, porque esto simboliza también el tabernáculo, pero también bajo las alas de Dios, ¿no? Fijaros este símbolo. Paralelismo. 2 veces Noemí la envía, hay estos 2 encuentros con voz, por decirlo de alguna manera, uno más público y uno más íntimo, y este acercamiento de la capa. Y más cosas porque... Hay algo, tío, que me recuerda a un comentario que hiciste la semana pasada. A ver. Y es que en el versículo 8 ¿Sí? dice, a medianoche el hombre sintió... El hombre. No dice voz. Dice el hombre. Y cuando se despierta, encontró a una mujer. Un encuentro... No dice Ruth. O sea, la semana pasada mencionabas el tema de los rostros simples. Sí. Cuando un rostro es simplificado... Un emoticono. Exacto. De repente es más fácil que tú te sientas identificado con el personaje. Tú entras ahí. ¿Quién soy yo aquí, no? ¿Quién soy? Sí, bueno, vamos a ver. Es que aquí... bueno, es una maravilla, pero aquí hay mucha cristología. Aquí he dicho varias cositas que tienen que ver con la salvación, la redención, el encuentro cuidado, de Jesús y la iglesia. El encuentro de la iglesia en femenino, ¿no? Con el hombre salvador masculino. O sea, masculino en este tema de yo tomo la iniciativa, pero me acerco en intimidad. Hablábamos antes de este componente de intimidad, de seducción, de amor, que tiene la espiritualidad. Y aquí hay una representación sencilla, pero en la que hemos hablado de gracia, hallar gracia, la mesa, pan y vinagre, o sea, suenan campanas. Le habla de su bondad, y cuando está hablando de la bondad está hablando del Geset. Estamos hablando del amor que Dios tiene por sus hijos. Exactamente. De repente coge un atributo que le pertenece a Dios y se lo da a Ruth. O sea, estamos hablando de ese tipo de amor en esta historia. Y más cositas, ¿no? Noemí, que es esa mentora, ¿no? En ese camino del héroe o de la heroína, es la mentora, pero fíjate que ella no quiere quedarse con Ruth. Es decir, ella está llevando a Ruth o sea, está siendo la facilitadora, ¿no? Noemí como la que es del pueblo, ella sí que es del pueblo. Si hacemos una lectura de evangelismo, por decirlo de alguna manera, no se conforma con eres de Noemí, estás con Noemí, vives con Noemí, sino que realmente debes tener el encuentro con ese Goel, con ese Redentor, con el que te va a salvar. No va a salvarte Noemí. Noemí te va a llevar al que te puede salvar, ¿no? Bueno, y aquí hay esta historia, Alex, lo comento ahora porque creo que viene más a cuento. ¿Puedes recordar a otra historia del Antiguo Testamento? Este encuentro íntimo que tienen Boz y Ruth, de alguna manera hace un guiño, creo, al un momento muy, muy triste de la historia de la Biblia, que es cuando Lot está con sus hijas, las hijas se preocupan porque no van a tener descendencia y deciden emborrachar a su padre y acostarse con él. Una cada una. Claro, lo poderoso además de esta historia es que de esa relación incestuosa, creo que lo mencionamos la semana pasada, nacen 2 hijos y uno de ellos... Edom y... Exacto, uno de ellos es Moab. Moab y Amón. Y a partir de ahí, pues vienen los moabitas, que es de donde es Ruth. Exactamente. Ruth la moabita, para que quede claro, Ruth la moabita. Ruth la que inicia toda esta movida de los moabitas es alguien que seduce a su propio padre y que se acuesta con él. O sea, muy, muy, muy sucio el tema. Sí. Pero aquí lo que podemos ver también es una redención de esa eroticidad en positivo, de ese acercamiento. Es como las cosas se podían haber hecho así. Se podían haber hecho bien. Bien. Y aquí está eso, ¿no? Aquí no hay malo, en ese sentido. O sea, no hay malo. Son gente honrada, ¿no? Y hay una redención también de ese acercamiento. Y quiere redimir. Por matizar, tío, por si hay alguien que está asustado, perdóname que esté aquí diciendo cosas. Pero a la conclusión a la que llegan muchos es que en realidad aquí no hubo un encuentro sexual claro. completado. Y luego veremos por qué. Pero aquí parece que es algo que se queda ahí a medias, si es que ocurrió así. Se queda a medias y él lo para porque él sabe que hay otro redentor. Este es el foco. Aquí de lo que estamos hablando es de redimir, es decir, de restaurar, de dar una estructura a esta mujer, a Ruth, de vida
plena, de restauración de su dignidad, de que ella, o sea, y cuidado, el foco aquí no está en la relación de Booz, está enamorado de Ruth, que en parte sí, y ahora vamos a ir, pero aquí, normalmente en aquella época lo que importaba era, más que la relación, era el patrimonio. Ujú. Es decir, importaba las tierras que puedo conseguir, ¿no? Pero Booz no tiene su foco en eso. Sí. Booz está pensando en lo que va a decir aquí, y fijaros, en la Biblia hebrea, Ruth está justo después de Proverbios 31, Cierto. que es la mujer virtuosa. virtuosa. Y es aquí la misma palabra que le va a decir A Ruth. Booz a Ruth, ¿no? Que tú eres esa mujer virtuosa. Versículo 11. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. En ti se cumple lo que hay justo 2 páginas antes en la Biblia hebrea. Ujú. ¿No? ¿Y qué pasa después, una página después? Cantar de los cantares. Ojo, que aquí hay, o sea, después, en la Biblia hebrea este es el orden, ¿no? Ruth está entre Proverbios y Cantar de los Cantares. Mujer virtuosa. A Booz le importa la persona, le importa Ruth, no le va a importar el patrimonio, pero sabe que legalmente hay un pariente que podría redimir, es decir, podría restaurar. La redención podía ser para rescatar a alguien de la esclavitud, un pariente que se ha vendido como esclavo porque no tenía con qué pagar, ha perdido unas tierras o muere alguien en viudas, y entonces tú tenías como casi o el derecho o la obligación de continuar el apellido y porque también los apellidos tenían que ver, o sea, la familia tenía que ver, estaba arraigado a un terreno, un territorio, una tierra a la que pertenecías y te pertenecía a ti. Patrimonio, pensábamos en patrimonio. Y había un pariente más cercano que tenía más derecho que Booz para redimir. Y ahí se queda la historia. Espérate, hija mía. Él va a cumplir. Él va a cumplir. Vamos al Qué capítulo. confianza la de Noemí también, ¿eh? Vamos entonces al capítulo 4. Claro que sí, y así conocemos al otro. Dice, más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. A la entrada del pueblo, como hacían los ancianos, como la gente de bien. Sí, como los... la entrada del pueblo. Vamos a ver quién entra, quién sale, qué problemas hay. Fulano! Ni nos importa cómo se llama. Aquí dice paisano. ¡Paisano! Sí, en plan pueblo. Le dijo Booz, ven acá y siéntate. Bueno, ojo, perdón. Que le llame paisano, que le llame fulano, quiere decir que no es una persona importante en esta historia. Sí, que es ahí uno más. Actor secundario Bob. Exacto. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. O sea, un tema legal. Aquí estamos hablando de negocios. Vamos a tener una conversación seria. Patrimoniales. Sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Estamos hablando de tierras. Qué listo. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. O sea, esto es serio. Y de los ancianos de mi pueblo, si quieres redimir la tierra, redímela. Y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa. Pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Hay tierras para ti. Si no las quieres, quédatelas. Y si no, me las quedo yo, ¿vale? Vale. Yo las redimiré, dice el fulano. Ay, cómo se lanza. Tierras nuevas. Terreta para poner mis... Voy a poner las Los lechugas. tomatitos, Los tomates. Claro. ¡Hala! Entonces replicó Booz. ¡Ay! Detallito. Se me había olvidado. Hoy una cosa. El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita. Ojo, mujer del difunto. Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, jugada. Para que cuando Ruth tenga hijos, ese hijo no va a ser tuyo, porque tú estás redimiendo. Ese hijo va a ser de Elimelech. Exacto. Y tu hijo, que no es tu hijo, que será hijo de Elimelech, porque así es con la ley, esa tierra no va a ser tuya. Es decir, que casarse con Ruth era un problema. Exacto. Que había ahí, te quedas con la tierra, pero no, porque catapum, tararí. Y entonces el pariente respondió... Catapum tararí es coiné, arameo. Bueno, es una mezcla, es una Catapum, variante, es una cat, es, variante galilea del arameo antiguo que se hablaba en algunas tierras de los hititas, pero lo que pasa es que eso no se ha descubierto todavía. Pero no en todas. Pero no se ha descubierto todavía, para que yo hago Ya previos. lo conoces, claro. El pariente, cuando le dice eso Booz, que astuto, en el buen sentido. La juega bien, ¿eh? El pariente respondió, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Claro, es que es el problema. Redime tú, usando mi derecho, porque ya no podré hacerlo. Desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato. Y fíjate, volviendo al tema de los pies y el símbolo que tienen los pies, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero. Toma. Vale, en este caso calzado es calzado, no es calzoncillos. Exacto. ¿Vale? Solo por aclarar. Sí, pero lo que quiere decir es que la Aunque importancia... calzo. Ojo. Pero, vale. que el tema es este, ¿no? El tema de los pies, de cómo no es para mí, es para curioso ti. que aquí explica... Y servía de testimonio en Israel. Explica la tradición.
Me Claro. hace gracia. Sí, O sea, porque de repente lo coge y lo explica, supongo que para que los oyentes de la época lo supiesen. supieran. Se habría olvidado, quizá. Pero fíjate, a mí me gusta mucho el tema de qué orden, o sea, qué bien todo. O sea, está este tipo que no es malo. Lo quieres, sí, pero Fulano. te tienes que casar. Ah, pues entonces no me interesa. Ujú. Quédate. Bueno. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Tómalo tú. Y ya hacen los cambios de zapatillas, que imagino que calzarían lo mismo, 43 o lo que sea. Sí. Y dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Boz dijo, vosotros sois testigos y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón y que también tomo por mí mujer a Ruth, la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. O sea, un acto de generosidad de Booz. Y en este caso, permíteme, Booz le da igual la tierra. Booz es un tío que tiene todo lo que quiere y más. Lo está haciendo por Ruth, por Noemí. Él ve mujer virtual, él está, en ese sentido, permíteme, enamorado. Está viendo a las personas, sí, Está apasionado, no le interesa egoístamente, más allá de la generosidad, ¿no? Esto habla de nuestro Dios también. Antepone la relación a la posesión, en este caso. Bueno, la frase es antepone ese matrimonio, Ujú. al patrimonio. En una sociedad donde lo importante es el patrimonio, Booz cambia y dice, no, lo importante es el matrimonio. Ujú. Porque además, ¿por qué sabemos que no consumó en aquel momento? Porque el acto de consumar era el acto de redención. Sí. Si tú tenías una relación sexual con esa mujer, estabas diciendo, ok, es porque finalmente todo es un símbolo, todo apunta, todo es un performance. Y la propia relación sexual, si somos seres más que físicos, es, digamos, el ritual de confirmación de nos pertenecemos, ¿no? En un matrimonio normal, la tentación ¿Mm? en aquella época era el tener relaciones sexuales antes de tiempo. Ujú. En este tipo de matrimonio, de redención, Sí. la tentación era al revés, era tener la posesión, era querer Exacto. tener algo. Me pero, caso, pero que no tenga hijos. Exacto, muchos luego no querían consumar esa relación. Lo que pasó con Onán, lo que pasó, en fin, con todo esto. Y en este caso es... Booz lo tiene claro. Vos lo tiene claro. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con Onán y Tamar. Claro. Con Judá y Tamar, toda esta historia. Y, ojo, ojo, que por aquí empiezan a sonar campanas. Y yo no sé qué me... Ay, 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 ay. Y dice... Y testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que son las grandes matriarcas, ¿no? Ojo. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Éfrata, en Belén, y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá. Que por cierto, Fares creo que se puede traducir por Pérez. No me digas, muy bien, Sí, Andrés tío. Pérez. Pues dice, el hijo de Tamar y Judá. ¿Quién es Fares? Soy bíblico. ¿Pero quién es Fares? El hijo de Judá y Tamar. Tamar también es ojo. una mujer coraje. También. Esta mujer que hace sus tácticas, Sí. sus tretas para Judá, para... Bueno, empezamos a aterrizar. Dice, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová. O sea, que Dios te provea, te prospere gracias a la descendencia que te dé esta joven. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella. Aquí es donde se une. Ahí es donde llega. Y Exacto. Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué bonitas las bendiciones estas, ¿eh? Y es Noemí, y aquí, escúchame, aquí Ruth ni aparece ni se le espera. Está ahí, No ha hablado en todo el no ha capítulo. hablado en todo el capítulo. Ruth ha hecho su faena. Ujú. Pero lo demás, me redimen. Guay. Me flipa, tío, que la oración, esa bendición de Raquel y Lea, Mm. o sea, que están cogiendo la esencia del ADN de Israel Sí, Raquel, Lea, y de Tamar, repente se lo están dando a a Ruth, una extranjera, tío. a una extranjera. Que, a por una cierto, árabe, moabita. Ahí es el primer momento en el Ujú. que se le vuelve a llamar Ruth. Correcto. Ya no es Ruth la La moabita, moabita. ahora es Ruth. Versículo 13. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con Mm. ella. Ya la etiqueta, Fuera. out. Dice, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Ojo. Lo crió. Es decir, esta mentora no solamente será mentora de Ruth, De Ruth. sino del hijo. De Obed. ¿Por qué? Porque en realidad están restaurando la descendencia de Elimelech, de Dios el rey. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Le dieron nombre las vecinas. Me gusta este encuentro. Le ha nacido un hijo a Noemí. Le ha nacido un hijo a Noemí, el descendiente de Noemí, de mi dulzura. Y dice, las vecinas le dieron nombre. No sé si tú te acuerdas de la parábola de la oveja perdida, cuando la moneda perdida.
Dice, y reunieron a las vecinas y se gozaron y no sé Es qué verdad. y no sé cuánto. Aquí hay rimas, ¿no? Y si le pusieron por nombre Obed, ¿qué significa qué? El que sirve, o servidor, o siervo. Y de repente aquí hay un giro. Obed. Y este fue el padre de Isaí, padre de David. ¡Tachán! ¡Tachán! Obviamente muchos de nuestros podcasters saben que esta historia de Ruth está hablando de quién está hablando. Pero imaginaos que nunca nos hubieran contado esta historia. Sabemos quién es el rey David. Sabemos las gestas. Es el rey de Israel. Y de repente, oye hijos, o oye familia, o vamos a contar una historia de la época de los jueces, de una mujer. Pim, pam, qué cosas, qué curioso, oye, qué picante. Esto parece que va a pasar algo, no va a pasar. Esto para Oye, niños. esto tal, esto cual. Y de repente descubrimos que Obed, este niño, siervo, da Isaí, y de repente David. David es la consecuencia de esta historia, de Ruth la moabita, de Ruth la extranjera. Y entonces descubres que en la sangre de tu rey corre sangre De una moabita. de una moabita que ha sido redimida, que hasta lo más malo y lo más complejo y lo más rocambolesco de cosas que pueden ser redimidas. Imagínate Una historia de gracia. la cara de los que están escuchando esta historia por primera vez y de repente se dan cuenta de que la historia tiene que ver con ellos. Que Con ellos. Es mi ellos historia. no estarían ahí Si no fuera... si Ruth, Boz y Noemí y sobre todo Dios no hubiese hecho todo lo que ocurre en estos 4 capítulos. De tal manera que descubrimos que Ruth es una precuela. Ujú. Y por eso está aquí en nuestras Biblias, no en la Biblia hebrea, en la Biblia cristiana, está justo antes de Primera de Samuel. Que Primera de Samuel es el último juez, Samuel es el último Sí. juez, y él va a ser el que va a ser la bisagra entre jueces y reyes, y va a traer rey, Saúl por un lado, pero finalmente David. Y fíjate que se restaura, es Noemí, ¿no? Es Elimelech, Dios es rey. Entonces, Sí. lo que antes era irónico, ahora efectivamente, de aquí va a venir este rey. Va a más- venir David el rey. Y termina con la genealogía. Ya para terminar No, el sí, texto sí, y tranqui. ya irnos a alguna peli o alguna Sí, cosita sí. que quiero. Estas son las generaciones de Fares que se han mencionado antes en el Sí. texto. Ese Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Fares es este hijo de Tamar y Judá, cuidado, hay que quedarlo claro. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Y se acaba la historia, ¿no? Bueno, es una precuela. De repente descubrimos que esto es interesante porque es nuestra historia, es la historia del pueblo de Sí. Israel. Y, oye, una antepasada de, permíteme un poco hacer el salto, una antepasada del rey de reyes, ¿no? Es árabe. Es árabe, o sea, estoy haciendo, no es correcto del todo, pero por hacerte sí. una idea, ¿no? Entiendo. Ese es moabita. Está aquí. Bueno, dime cosas y yo luego me lío. No, me gusta. Hay varias cosas interesantes en el pasaje. No sé si esto lo Me mencionamos encanta, me la encanta. semana pasada, pero el hecho de que terminamos con un rey. No cualquiera. En la época en la que no habían reyes. No habían reyes. ¿Vale? Y ese paralelismo es interesante. Destello. Y me gusta mucho el proceso de transformación que vive cada uno de los personajes. Y vemos como el grito que a lo mejor Noemí, llamadme Mara, Dios está en mi contra, parece que me quiere desgraciada, de repente acaba siendo gozo, y que su amargura ahora de repente es alegría, o que el luto de sus hijos ahora de repente es el nacimiento de su nieto, o las manos vacías con las que había vuelto a Belén ahora se han llenado con Ruth y de repente son, pues eso, es prosperidad, es futuro, es descanso. Es muy bonito ver, lo puedes ver en estas historias tan pequeñas. A veces cuando lees libros más grandes te pierdes un poquito, pero en estas historias, como el caso de Jonás, ves la transformación del personaje muy rápidamente. Luego, pues por el tiempo no podemos, pero es que aquí podemos, cada capítulo te da para un mensaje que apunta a Cristo de una manera brutal, sin necesidad. Fíjate que aquí Dios se menciona, pero no vamos a ver actos portentosos, pero qué acto más portentoso que el de, macho, que de aquí viene David y de David va a venir Jesús. Es decir, alucinante. Y a mí esto me recuerda un poquito a... La sensación que tengo es un poco rollo Star Wars, ¿sabes? Porque Star Wars, la primera peli que salió fue la cuarta, muy interesante.
¿Te puedes creer que George Lucas, yo solo he visto esas tres? te La lo 4, cuento. la 5 y la 6. Pues bueno, son las mejores en un sentido, pero la primera trilogía, que es la 4, la 5 y la 6, que esto es como con Corintios, que ya te contaré lo que pasa, porque primera de Corintios es segunda de Corintios es cuarta, y hay una tercera que no sabemos, que a lo mejor podría estar dentro de segunda de Corintios o a lo mejor ha desaparecido. Ay, George Lucas. George Lucas. Ríete tú. Pablo, a mí. A mí, George Lucas. A mí con capítulos. Total, la cuarta empieza con Luke Skywalker, que es el Jedi. El Sí. Jedi de Jedis, es el tal. Y bueno, Darth Vader, y termina. Decenas de años después, salen las precuelas, la 1, la 2 y la 3, que nos va a contar la historia, ¿no? Por ejemplo, la historia de dónde viene Luke Skywalker. Y Anakin, que no voy a hacer, esto es un spoiler, pero que ya está superado en la cultura, sabemos que Anakin es Darth Vader, y de hecho estamos en una época anterior al Imperio, porque ya en la primera película de Star Wars estamos en el Imperio, donde hay un rey, en este caso malo, ¿vale? Pero hay un rey, y aquí nos lleva a la República, donde hay un montón de Jedi, donde hay un montón de cosas, y donde Anakin se enamora de Padme, o la princesa Amidala, y hay ese encuentro. ¿Y dónde termina la tercera de Star Wars? Termina con los hijos. Sí. Termina con un pequeño bebé que es el atisbo de esperanza, que será Luke Skywalker allí en Tatooine. Pero es esta sensación de precuela. Me interesan estas precuelas porque por lo que va a venir después. Es decir, hay algunas series incluso de televisión que funcionan porque mola lo que va a venir después. Por ejemplo, son muy conocidas la serie de Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Claro, esa serie funciona, tiene acción, pero sobre todo se centra en la relación entre Lois y Clark, que llegan hasta con los chiquillos, los hijos y tal. Lois y Clark. Bueno, y Clark y Lana. Bueno, eso ya en Smallville. En Smallville, perdona. Eso sí, en Smallville. cierto. ¿Pero por qué es esto? Porque ya tenemos en nuestra imaginería social A Superman. a Superman, ya tenemos la película de Superman, la Ya banda tenemos, sonora. en este caso, a David. Ya tenemos a David. Entonces, de repente, Ruth cobra interés. Y además es precioso porque fijaros en la sencillez, en lo costumbrista. Aquí hay milagro. Aquí vemos mano de Dios. Claro, luego tú pasas página, te vas a Samuel, épica, guerras, Goliat, David, Saúl, tensiones palaciegas, huidas, cuevas, 1000 historias. Pero esta semilla de gracia es preciosa, ¿no? Y me gusta. Y luego también hay una serie, la de How I Met Your Mother. ¿Cómo conocía ¿Cómo conocía vuestra madre? Que fijaros, ahí están, ¿no? Bajo las alas. Bajo el alas. manto. De cómo conocí a vuestra madre, que es la historia de, efectivamente, cómo nació David, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene su interés. ¿Cómo se conocieron tus abuelos? ¿Cómo se conocieron tus abuelos? Y luego la otra, que no os esperáis, no sé si quieres decir algo, pero escúchame, ¿no habrá por ahí algún quiasmo? Pues sí. No me Claro, digas. es más, hay diferentes maneras en las que se puede ordenar este pasaje y hay diferentes propuestas. Ay, madre. Antes de enseñaros el quiasmo simple, Nos quedan por ejemplo, 2 minutillos. una de las cosas interesantes es que en los primeros 5 versículos encontramos 71 palabras ¿En hebreo? y en los últimos 5, sin contar la genealogía, es Belleza, decir, belleza. desde el 4:13 al 17 encontramos otras 71 palabras La en genealogía hebreo. es un añadido que viene después. Exacto. Como segundo final. Es como una especie de espejo, pero el quiasmo sencillo y más básico es este, perdonad los rayajos. Muy bien. Empieza con el prólogo de la familia de Elimelech y termina con el epílogo de la familia de David. Muy bien. Después Pim, tenemos pam. el primer acto, la fidelidad de Ruth, y en el cuarto acto, la fidelidad de Boz. Sí, es decir, como él cumple con su deber y Ruth cumple con el suyo, de seguir Fijaos, a en la fidelidad de Ruth en contraste con Orfa. Orfa, que da la espalda, no cumple con el deber de Exacto. seguir a Y Noemí, en este caso, la fidelidad de Boz está en contraste con la de fulano. que no decide redimir y Ujú. tal. Y en el centro nos encontramos los dos momentos de encuentro Que entre es Ruth donde que y Boz. recordemos que el quiasmo, que es A, en este caso A, B, C, B, A afuera, B, pero el foco, lo importante es el centro. Y en este caso el centro son los dos encuentros, Eso es. digamos, el encuentro público y el encuentro privado, donde Es la Boz- gracia. Es la gracia. El encuentro, Es la gracia el ahí. centro del quiasmo es la gracia de Dios. Sí. Y entonces la gente dice, no, es que el Antiguo Testamento, Dios no sé qué, está muy enfadado. Y el Nuevo Testamento es otro Dios. Pues nos encontramos con historias, Pues mira, ¿qué amo? incluso en aquellos libros que nos pueden parecer muy duros o muy tristes o muy crueles, de repente nos encontramos con unos brillos y unos destellos de gracia enormes. Y Ruth es un ejemplo de esto. Exactamente. Libro precioso. Un libro precioso. Y hasta aquí, Ruth. Y hemos terminado los episodios de Ruth. Yo creo que ha sido interesante y además te quiero decir otra cosa. La semana que viene tengo un temazo. Bueno. Pero un temazo. Y vamos a cambiar de... No vamos a ir a un libro. Ah, ¿no? Es posible que vayamos, fíjate, con un versículo. ¿Te acuerdas que en el primer capítulo hicimos un versículo? Ah, Pues aquí otro. igual hacemos otro, un versículo. Y voy a hacer... Jesús lloró. No. Bueno, un día te lo voy a hacer.
Un día lo hacemos. Un día hacemos Jesús lloró, pero voy a hacer. Se llama. El versículo. Ah, que ellos adivinen cuál es. Ya The está. verse. No lo digas. Y la pregunta de examen es: ¿cuál es el versículo? Ah, estás haciendo un examen de la semana que viene. Sí. ¿Cuál es el versículo Qué listo, más conocido? ¿De qué va el versículo más conocido? ¿O cuál es el contexto más conocido del versículo más conocido? La pregunta está clarísima. Quien Primera no la quiera respuesta. entender- Dale. Algo de Jesús. Segunda respuesta. Algo referido a Jesús y a un zoológico. Y tercero, Escúchame, estoy perdidísimo. algo de Jesús Bien. y Ruth. Y con esto, hasta la semana que viene. Pregunta de examen. Respondedme, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el versículo más así? ¿Cuál es el contexto más del versículo más O sea, a lo conocido? mejor tienen que adivinar antes la pregunta. La pregunta es muy clara. Podría Familia, ser. semana que viene más y mejor. Yo he disfrutado mucho, Andrés, esto. Bueno, Simplemente pues un brindis, ¿no? un brindis por por voz, voz, por Ruth, por con vinagre, Noemí, por el pan. fulano. A la mesa, ¿dónde vamos a ir a comer hoy? No vamos a ir a Ah, comer. Picantrotes. Dios os bendiga. No hemos hecho el gesto. Muy bien. No hagáis chistes de suegras, que ya están pasados de moda. No. ¿Vale? Que Dios os bendiga, que veáis muchas precuelas. Nos vemos. Chao, queremos. adiós. Love Chao, you. chao. Pues, ¿cuánto ha durado? 1 hora aquí tengo. Y 1 minuto más. Ah, bueno. 2 o 3 más. Ah, ya está el Guille poniendo. Ya está el Guille poniendo ¡Pam! Ah, no, habéis tardado La tanto. guindilla. Bueno, amigo. Terminamos.